Ya, le damos pase, licenciado. Muy amable, gracias. Bueno, buenas tardes, estimados colegas. Nuevamente, hoy día viernes, retomando el tema de la temática del impuesto predial. La semana pasada habíamos estado conversando de manera general, de manera teórica, el caso del impuesto predial. Y hoy día vamos a hablar de algunos temas que le denominamos casuística, ¿ya? Pero vamos a repasar un poco las inafectaciones que vimos la semana pasada. Bien, los predios de gobierno, los predios de propiedad del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales están inafectos del impuesto predial. Es decir, los predios que sean propiedad del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, están inafectos. Bien, miren, gobiernos regionales, centrales y locales, no hablan de organismos descentralizados. Y además acá le precisamos algo, ¿no? Excepto los que hayan sido entregados en concesión. ¿Sí? Es decir, puede que sea propiedad del gobierno central regional, pero si sea entregado en concesión al amparo del Decreto Supremo 059-96-F que regula el tema de las concesiones, pues bueno, están, en ese caso, los predios en concesión estarían afectos, ¿no? Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, cuando se destina a residencia de sus representantes diplomáticos o el funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los de organismos internacionales reconocidos por el gobierno que les sirve de sede. Entonces, la semana pasada hablábamos de que si, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano actúa en reciprocidad con nosotros y en la misma situación, es decir, que sea residencia de nuestros diplomáticos, oficinas administrativas o embajadas, y nos inafectan del impuesto predial, nosotros también por reciprocidad le otorgaríamos el mismo beneficio a las instituciones que tengan estas características del gobierno ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, ahí existe la condición de reciprocidad. La sociedad de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines específicos y no se efectúe la actividad comercial actividad comercial en ellos. Bien, este es un tema de fuerte discusión porque uno entiende que las sociedades de beneficencia pública pues tienen un fin benéfico, ayudan a la sociedad o a la colectividad, pero la norma es específica, ¿no? Siempre que se destinen a sus fines específicos y no se efectúe la actividad comercial en ellos. El hecho de que se realice actividad comercial en ellos, ello genera de que tengan que perder el beneficio. Bien, las entidades religiosas, siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos. Bien, entonces las entidades religiosas siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos. Es decir, si yo alquilo, vamos a suponer, somos una entidad religiosa y lo alquilamos una parte para la venta una vez vimos un caso en la venta de catecismos a una librería dijo, alquíleme una parte de su espacio para poder vender catecismos y libros ligados a la fe católica, pero ese solo hecho le afectaba en la inafectación. Bien, las entidades públicas destinadas a prestar servicios públicos asistenciales. Bien, hospitales, está claro, ¿no? El Cuerpo General de Bomberos siempre y cuando el predio se destina a sus fines específicos. Y eso lo vimos en Trujillo. Si ustedes se han percatado, a un costado del el Cuerpo General de los Bomberos en la Avenida España, había un local que se destinaba, creo que a una academia, y eso hacía y le afectaba en su inafectación del impuesto predial. Las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, ¿no? Con excepción de las extensiones cedidas a terceros para su explotación económica, están inafectas. Nuevamente, las universidades y centros educativos debidamente reconocidos respecto a sus predios destinados a sus finalidades educativas y culturales, conforme a la Constitución. Y nuevamente, no podemos estar hablando acá. Ustedes han visto alguna vez que hay universidades que compran locales o ambientes y los tienen vacíos, desocupados.
no les corresponde la inafectación. ¿Bien? Porque es básicamente para fines educativos y culturales. Y en algunos casos se ha visto situaciones en las cuales las universidades, su descampado, hacen un ambiente un poco, una explanada de cemento, y lo utilizan para que sus grupos de danza lo vayan a practicar ahí. De esa manera ellos gozan de la inafectación, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma habla de finalidades educativas y culturales. Bien, las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones forestales. Bien, los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas políticas reconocidas por el órgano electoral. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso no hay muchos predios cuya titularidad corresponda a organizaciones políticas. Pero claro, acá creo que en Trujillo el partido aprista era, era una, este, es un caso de ello, ¿no? Entonces, y miren, miren lo interesante de este último literal que fue incorporado, creo que en el 2004, cómo cambia la forma de analizarlo. Miren, que esto es literal del artículo de la Ley de Organización Municipal, el artículo 17. Las entidades públicas destinadas a prestar servicios públicos, destinadas en los predios, el cuerpo cuando el precio se destina a sus fines específicos. Las universidades debidamente reconocidas respecto a sus predios destinados a sus finalidades educativas. Ya, miren, en el E, en el F, en el C, en el D, en literales, habla de para sus fines, para sus usos. ¿Y qué dice a partir del J? ¿No? Los predios cuya titularidad cambia, ¿no? Sí, bueno, yo sé. Supongo que alguien está diciendo sí, no, porque, bueno, acá yo hablo solito, ¿no? Eh, pero si se dan cuenta, hay un ligero cambio. El anterior, entre el A y el I, ¿no? Este, hay unos cambios, porque hasta el A y el I, entre el literal A y el I, habla de uso, aprovechamiento, uso. Es por eso que si no lo usas, te quitamos la inafectación. Sin embargo, aquí los legisladores, los abogados se han hecho una espectacular que nos dejan en el aire, es los predios cuya titularidad. Entonces, si el predio, así sea una bodega, un centro comercial, así sea todo adentro, vamos, los que han tenido oportunidad de repente entrar al local del Partido Prista, adentro del Partido Prista hay locales, negocios, pero ¿de quién es la titularidad del predio? Del Partido Prista. Y entonces, y como es un partido reconocido por el órgano electoral, le corresponde la inafectación del impuesto predial. Pero y el uso, mire, ahí puede ser, vamos, supone, puede haber cosas muy malas, hay actividades no que nos desagraden, pero es de propiedad de un partido político y le corresponde la inafectación. Lo mismo sucede en los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por la CONADES. ¿Bien? A organizaciones, no a personas, porque ese suele ser un tema de discusión, ¿no? Mira, yo tengo mi certificado, alguna vez han ido, ¿no? Yo tengo mi certificado de discapacidad del CONADIS, quiero que me afectes del impuesto predial. No estamos hablando de ello. Estamos diciendo que la norma señala los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones de personas con discapacidad y que han sido reconocidas por el CONADIS. El L, los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones sindicales reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siempre que se destinen a fines específicos de la organización. Bien, pues acá ya un poco cambia, ¿no? Los clubes departamentales, ¿no? ¿No? Eh, es decir, a ver, los clubes departamentales, siempre que los provinciales constituidos conforme a ley, siempre que el predio se destina a sus fines específicos institucionales. Por eso que algunos clubes cuando compran su propiedad, lo utilizan para campos deportivos, ellos están inafectos del impuesto predial. Bien, bien. Entonces, eh,
También los que hayan sido declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación por el INESEC, siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean declaradas inhabitables por la municipalidad respectiva. Bien, entonces, si son predios, monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación, siempre que sean dedicados a casa habitación o sedes institucionales sin fines de lucro, debidamente inscritas, pues serán inafectas. Caso contrario, no. Pero mira, es una casa, es un monumento histórico, integrante del patrimonio cultural de la nación, pero estamos utilizándolo para un restaurante tradicional. No corresponde. ¿Sí? Entonces, en los casos señalados, que usted lo han visto con rojitos, C, D, E, F y H, el uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos que produzcan rentas no relacionadas a los fines propios de las instituciones beneficiadas, significará la pérdida de la inafectación. Y claro, y cuando tú miras dices, pucha, los cuerpos generales de los bomberos, ¿y quién los ayuda a los bomberos? Así está la ley. La beneficencia, mira, pobrecitos, ¿y dónde salimos para ayudar a la gente pobre? ¿No? Tenemos que alquilarlo. Así está la ley. ¿Eh? Y bueno, de aquí 11 situaciones que habíamos considerado revisarlas brevemente, con un poco de detenimiento en esta sesión. Problemas de jurisdicción. Acá se va a resolver un poco, ¿qué sucede si un predio se encuentra ubicado en una zona respecto de la cual dos municipalidades distritales se rogan la jurisdicción? ¿Debe pagar el impuesto predial? Y de pagarlo, ¿qué criterios se deberá tener en cuenta? Eso es un ejemplo de Lima. Predios que se encuentran con el límite de San Juan de Miraflores y Chorrillos. Un ejemplo, que no está claramente definido la jurisdicción a la cual se encuentran. Pero no es necesario irnos hasta San Juan de Miraflores y Chorrillos. Trujillo no tiene muy claro, no muy definido su límite distrital con algunas zonas. Llámese, el más conocido es Trujillo Moche, que conversamos también la semana pasada. ¿Qué pasa con Trujillo Moche? Para los amigos de Moche, Moche no empieza en el puente Moche. Para ellos el límite de Moche empieza un poquito más acá. Empieza en el óvalo de la Marina, ¿no? Para ellos empieza en el óvalo de la Marina. Y ese es un tema. Bien, es más, la norma de demarcación territorial habla de que lo correcto es hacer una delimitación territorial en base a accidentes naturales. ¿Y qué mejor accidente natural que un río, no? Que en este caso el río Moche. Por ende, el mejor límite distrital sería Trujillo es del río Moche hacia el norte y Moche es del puente Moche hacia el sur. Pero no, los amigos de Moche, y miren, disculpen, no quiero, por los años y por eso haberse dedicado al tema del SAG al inicio, he tenido la oportunidad de estar conversando con gente de la Municipalidad Distrital de Moche y yo defendiendo la posición de Trujillo respecto a dónde deberían pagar sus tributos, ¿no? Lamentablemente este Zoom que tienen ustedes no permite hacer dibujitos, ¿no? Pero bueno, y ahora, ya ver. Entonces, ¿qué sucede ahí? A ver, no se puede rayar. No hay forma de rayar aquí. Entonces, eh, ¿en dónde debe pagarse? Al final la norma dice algo muy sencillo, ¿no? La 13ª disposición complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que tratándose de predios respecto a los cuales dos o más jurisdicciones reclaman para sí los tributos municipales, Trujillo y Moche, ¿y ustedes por qué creen que Moche se preocupaba
de que el Moche empiece en el óvalo La Marina. Ah, y ellos argumentaban, me olvidaba, pues me distraje. Ellos argumentaban de que, bueno, Moche, esta parte de Trujillo le pertenece porque el territorio, la cultura mochica ha llegado hasta esta zona. Y, y uno de los que estábamos en la conversación dijo, bueno, bajo esa lógica, entonces Moche debe estar llegando más o menos hasta pues Chicama, ¿no? Porque hasta ahí se ha extendido el territorio mochica, de la cultura mochica. Entonces, hay todo ese tema de debate hasta histórico. Ellos argumentaban que no, el río no era la mejor forma de marcar territorialmente el distrito. Ellos empezaban el óvalo a la Marina. ¿Y por qué? Porque entre el óvalo a la Marina y el río Moche, ¿qué hay de especial? Hay una zona industrial. Hay una zona industrial. Moche depende en gran medida de sus ingresos de quién? De esa zona industrial. De esa zona industrial. Entonces, si ellos pierden esa zona industrial, verían fuertemente afectados sus ingresos. ¿Por qué? Porque no tendrían cómo generar ingresos, dado que ahí están industrias que pueden, que pueden, que por sus pagos les solventan fuertemente sus ingresos municipales. Entonces, dense cuenta, también eso obedece a intereses económicos, ¿no? Entonces, se reputarán como válidos los pagos, dice la norma, efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponde el predio, según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente. Miren, la 13ª disposición complementaria de la ley orgánica establece que si hay discusión en dónde debes pagar, pues tenemos que irnos a lo que diga registros públicos. Y si registros públicos dice Trujillo, Trujillo. Si dice Moche, pagarás en Moche. En este caso de ejemplo. Entonces, y eso no nos gustaba, no nos agradaba a nosotros, porque en realidad había ciertas zonas que eran terriblemente, los que estaban pegados a Trujillo, a Loma de la Marina, decían que era Moche. Y algunos predios que estaban pegados a Moche decían que era Trujillo. ¿Por qué? Porque en realidad era, imagínense, años 50, 60, 70, los, los registradores lo registraban en donde les parecía más conveniente. Entonces no había un criterio. Entonces, la norma tampoco ayuda mucho. Dice, si no está claro a qué pertenece, que pague donde está el registro de registros públicos. Y en caso de predios que no cuenten con inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente. Entonces, miren, y eso también da lugar a lo siguiente. ¿Ustedes creen que quién te cobra más barato los servicios, Trujillo o Moche? Yo sé que están respondiendo. Mentalmente sé que están respondiendo. Moche. ¿Sí? Moche. La gente prefiere irse a pagar a Moche porque Moche te cobra más barato los servicios. Y en muchos casos sucede que Trujillo brinda el servicio hasta Moche. Hasta, mejor dicho, pasando el óvalo en la Marina. ¿Sí? Entonces, esa zona a veces es doblemente servida o atendida. ¿Por qué? Por Moche y por Trujillo. Pero pagan más a Moche. Y Moche se asegura de que siempre el pago se hace a ellos porque es un rubro importante es un concepto importante de su recaudación. Bien, ahora, esta forma de validar los pagos dependiendo de la voluntad del contribuyente depende de quién, hasta cuándo es vigente, hasta que se define el conflicto de intereses de límites existente. Bien, entonces, para resumir, si hay problema de jurisdicción, pues se paga en donde esté inscrito en predio de registros públicos, conforme diga en qué distrito. Y si no está inscrito registralmente, se paga de acuerdo a la voluntad del contribuyente. ¿Sí? Si él dice que quiere pagar en el distrito A, pagará en el distrito A. Si él quiere pagar en el distrito B, pagará en el distrito B. ¿Sí? Primera situación. Segunda situación. El concepto de pagos a nombre del anterior propietario. Ha sucedido que en algunos casos, ¿no? Tú has estado pagando tú has comprado el predio,
no fuiste ante la institución, ante la administración tributaria a descargar tu propiedad. ¿Y qué has hecho? Has seguido pagando a nombre de Luis Izquierdo. Ahora tú eres Luis Derecho, eres el propietario, pero el anterior propietario era Luis Izquierdo y tú has seguido pagando a nombre de Luis Izquierdo, Luis Izquierdo. ¿Qué dice la RTF? Este RTF 027094 del 2006, que en tal sentido, la indicación consignada en las constancias de pagos originales que adjunta con el código 12202 a nombre de Luis Izquierdo por pagos que se efectuara el recurrente por concepto de impuesto predial y árbitros, evidencia un error material, por lo que correspondía trasladar al código del recurrente aquellos pagos del impuesto predial por periodos a partir del 2002 y árbitros municipales a partir de noviembre de 2001, procediendo que la administración los considere efectuados a nombre del recurrente. Es decir, si tú pagaste a nombre del anterior propietario y tú eres el propietario, tienen que ser trasladados esos pagos a tu nombre. ¿Bien? La norma lo dice así. Si has tenido algún beneficio, pues no deben ser considerados como pago completo al momento de la ejecución del traslado de pago. Es decir, si has pagado 50 soles y debiste pagar 80, pero pagaste el anterior pagó 50 porque tenía algún beneficio, pues solamente se considera que has pagado los 50. Y por lo tanto, si tenías que pagar 80, solamente se traslada a los 50 y tienes que pagar la diferencia. Tercera caso. Deducción en el caso de pensionistas. ¿Sí? El anterior está relativamente sencillo, ¿no? Si pagas a nombre del anterior propietario y acreditas que ha habido un error, pues el material, tú puedes solicitar que se te traslade el pago. La deducción en el caso de pensionistas. ¿Cuál es el requisito? Tener una sola propiedad dedicada a vivienda. ¿Sí? Tener una sola propiedad dedicada a vivienda. Se acredita con el certificado positivo de propiedad emitido por registros públicos. Luego de ello puede tener una cochera, como decíamos en la reunión pasada, y o depósito que sea accesorio del predio principal. Bien, además, parte de este puede ser destinado a cualquier uso productivo comercial debidamente autorizado por la municipalidad y eso no le restará o le quitará dicho beneficio. Además, ¿qué se le pide? Copia simple de la resolución que le otorga la condición de pensionista, tanto el propietario de su cónyuge, con el predio de la sociedad conyugal, y copia simple de la última boleta de pago donde figure su condición de pensionista. Esos son los requisitos. Sin embargo, ustedes ya saben que a veces eso se suele obviar cuando te dicen, no, pues mira, eso se puede determinar, ¿no? Accede al sistema, si puedes acceder a algún sistema que te diga, mira, tú puedes determinar si es pensionista o no, accediendo a la plataforma de la AFP, ¿no? O accediendo a la plataforma de la ONP, te pueden obviar esas solicitudes, los requisitos. Ya habíamos visto, ¿no? El beneficio de la deducción en el caso de pensionistas es de 50 OITs de la base del impuesto predial. Se requiere que esos sean propietarios de un solo predio a nombre propio de la sociedad conyugal. Y acá, con el avance tecnológico y la conectividad que existe, se está rompiendo en algunos casos se está levantando ese beneficio. ¿Por qué? Porque se está descubriendo que, claro, puede que no tengan más predios en Trujillo, provincia o la región. Sin embargo, tiene predios en Lima, un predio en Lima, ¿sí? Pues eso ya le quita el beneficio. La norma habla que tiene que tener un solo predio. Solo predio. Si no cumple eso a nivel nacional con ello, se pierde el beneficio. Se pierde el beneficio. Bien. Si el pensionista es copropietario respecto a dos predios ubicados en jurisdicciones diferentes, ¿habla cumplido con el requisito de la única propiedad? No, no está cumpliendo. Porque tiene que tener una sola propiedad. Pero es copropietario, pero ya deja de tener una sola propiedad. Bien. El traslado de la obligación. Esta es una práctica, ¿no?
si el contribuyente pacta en contrato con su inquilino, ¿qué sucede, no? Que el inquilino, tiene la obligación del pago de los tributos, predial y servicios municipales, la municipalidad, ¿a quién requerirá el pago de la deuda? Pues, eh, si hay un pacto verbal o escrito, privado, recuerden, el pago del predial es de exclusividad del propietario, ¿sí? Del propietario, ¿bien? Entonces, en este caso, si Luis Izquierdo pacta con Luis Derecho, Luis Izquierdo es el propietario, Luis Derecho es el inquilino, y le dice Luis Izquierdo le dice, Luis Derecho paga todo el predial y el arbitrio, nosotros aquí le vamos a emplazar la cobranza es a Luis Izquierdo, porque para nosotros el contribuyente del predial, que aparece registrado como propietario, es Luis Izquierdo. Entonces vos decís, pero yo le he dicho a Luis Derecho, mira, acá está escrito que él va a pagar el predial. Mira, yo te voy a emplazar, te voy a notificar las órdenes de pago a ti, a Luis Izquierdo. Y los servicios municipales, pues a quien goza el beneficio, siempre y cuando hayas declarado al inquilino. Le hayas señalado que está siendo propiedad o de un tercero, alquilado a un tercero. Bien. No aceptación de declaraciones juradas. Bien. ¿Puede la administración negarse a recibir las declaraciones juradas presentadas por los administrados cuando estos no acrediten fehacientemente el derecho de propiedad? Este es, este es un tema interesante también de discusión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden, en el extremo de la norma, yo podría irme a la Plaza de Armas de Trujillo y decir, toda esta Plaza de Armas es mía. No puedo decir. Es más, en el extremo de la norma, yo podría irme a al SAC y decirle, señores, yo quiero declarar la Plaza de Armas, ¿no? Porque es una declaración jurada. Y al ser una declaración jurada, yo declaro, firmo y digo, esa es mi propiedad, la Plaza de Armas es mía, y le empiezo a pagar. La municipalidad no se va a hacer problemas, ¿bien? No se va a hacer problemas. ¿Por qué? Porque tú estás pagando. Recuerden, nosotros no otorgamos propiedad. Bueno, los tax o las municipalidades no otorgan propiedad. Quien define la propiedad, o no es nuestra competencia, es el Poder Judicial. Entonces, si yo en este momento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la presentación de la declaración jurada, miren lo que dice, no tiene otra finalidad que la aplicación o exoneración de impuestos. ¿Sí? En este caso, es el RTF, estamos tomando literalmente esto, ¿no? Que dice, la presentación de la declaración jurada no tiene otra finalidad que la aplicación o exoneración del impuesto. Que no hay dispositivo, en este caso la ley 2355.2, que es la del impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Que obliga al declarante a probar su propiedad. Ni faculta a los municipios a rechazar las declaraciones cuando el declarante no acredite la propiedad. Que es de responsabilidad de los sujetos pasivos la presentación de la declaración. Cuando decimos sujetos pasivos es el contribuyente, no teniendo la municipalidad responsabilidad alguna en recibir tales declaraciones y que los problemas que surjan en relación con el derecho de propiedad sobre un inmueble. Bien, y sí, pues si ustedes se habrán dado cuenta que en algunas situaciones viene Luis Izquierdo y dice, este es mi propiedad. Luis Derecho, es mi propiedad. Luis Centro y dice, este también es mi propiedad. Puede haber 3 o 4 personas que quieren pagar por la propiedad. Y nosotros no podemos en el extremo negarnos a que paguen por la propiedad. ¿Sí? Claro, uno trata de que su data sea lo más limpia, quiere evitar todos los problemas, pero si por ahí nunca falta un abogado que te diga, a ver, demuéstrame en donde yo no puedo. Sí, no recibir. Recuerden que los competentes para definir o determinar propiedad, el derecho de propiedad, es el Poder Judicial, no es nuestra competencia. Es más, sí, a veces uno dice, el autovalúo acredita que es mi propiedad. El autovalúo acredita que usted está pagando por el impuesto predial. Puede ser posesionario, propietario, pero no acredita que usted sea
propietario. Bien. Inscripción de predios con baja de valor. Este es un tema interesante, porque sucede que en algunos casos, ¿no? En algunos casos, vamos, yo he destruido, ya no tengo las puertas que tenía antes, ¿no? Si usted recuerda de la sesión pasada hablábamos respecto a las características del predio, ¿no? Eh, ¿no? Las características de los predios, muros, columnas, techos. Bueno, puede que tengas tus muros y tus columnas y tus techos, pero tu piso ya no es el piso de porcelanato que tú tenías, ya no es el piso de parquet que tú tenías, ¿no? Ahora lo has levantado todo. Ya no tienes las puertas que tenías y ahora ya no tienes puertas. Tampoco tienes ventanas. Tus revestimientos, bueno, el revestimiento es lo que llamamos normalmente o básicamente el terrajeo, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Puede que tus baños, sí, mira, mis baños los levanté, ahora estoy utilizando pozo ciego, vamos a poner. Y tus instalaciones eléctricas y sanitarias las has convertido en algo básico. Estas categorías ya cambian, pues. Y si cambian, obligan a lo siguiente, a que ello conlleve a la baja de valor del predio. Entonces, toda presentación de declaración jurada que disminuye la base imponible no debería ser automática, ¿sí? Debe ser recepcionada manualmente, llámese HR, IPU, debidamente llenados, con los documentos que sustenten la rectificación, unas fotos o algo, ¿no? Dicha declaración jurada debe ser llevada o derivada a la fiscalización tributaria respectiva con el plazo este, respectivo, en este caso 60 días hábiles, ¿para qué? Para proceder a la emisión, ¿no? De un informe al respecto y poder saber si es que el predio ha cambiado de características. Sí, porque recuerden, yo voy a querer pagar menos. Entonces, nunca va a faltar alguno que diga, quiero declarar menos. Es una declaración jurada. Sí, toma nota, sí, por favor, preséntelo manualmente su declaración jurada. Usted dice que ya no tiene puertas. A ver, vamos a chequearlo. Y luego te vas a chequear si no tiene puertas, ¿no? Sí, funciona simple. Entonces, eh, y luego de ello, si le corresponde el beneficio, le darás, ¿no? Ese es un caso, el concepto de derecho de superficie que es un caso interesante que sucedió en Trujillo, creo que le comentaba la semana pasada, ¿no? El caso de predio donde se registra un derecho de superficie se configuran dos sujetos pasivos en condición de contribuyentes, obligados al cumplimiento de las obligaciones de declaración y pago del predial. Uno es el propietario del terreno, otro el propietario de las construcciones, incluyendo las instalaciones fijas y permanentes que constituyen parte integrante del predio. ¿De qué caso estamos hablando? Pues el caso Real Plaza, ¿no? ¿Sí? Porque el local, a ver, a uno le permite contar algunas historias que ustedes probablemente por su, por su juventud no lo conocen, pero claro, el Real Plaza le pertenece a una familia. El terreno y las construcciones y instalaciones fijas y permanentes le pertenece al grupo Interbank. Entonces, ¿y ello en qué cambia? Sí, pues, ahí se aplica el derecho de superficie. La familia paga por su impuesto predial por su terreno. Y el grupo Interbank paga por él las instalaciones fijas y permanentes. Sí funciona. Eso es una novedad. Eso es una novedad dentro del marco tributario. Para nosotros, recuerdo que cuando vino esa figura, era el primer, imagínense, el primer mall. Nosotros estábamos este, más jóvenes de los que somos ahora, ¿no? Y estábamos viendo cómo escribirlo. No sabíamos, pues, porque era una novedad, ¿no? ¿Qué hacer? Pues tuvimos que consultarlo a la lema y el lema nos dijeron, oye, puedes hacer esto de ahí, ¿no? Y escribimos como propietario a los dueños del terreno y a los de las instalaciones fijas y permanentes al grupo Interbank. ¿Bien? Uso del predio y inafectación. Eh,
Miren, para determinar si corresponde o no la inafectación del predial indicada en el artículo 17, inciso C de la Ley de Tributación Municipal, se debe considerar el destino a que se dan los predios, por cuanto en dichos predios se debe prestar los servicios propios de la institución que solicite la inafectación. Es decir, esto. ¿Sí? Literal C. La sociedad de beneficencia siempre que se destina a sus bienes específicos y no se efectúa la actividad comercial en ellos. Hay una RTF que dice, ¿no? ¿Sí? Pues se debe considerar el destino que se le da a los predios, por cuanto en dichos predios se debe prestar los servicios propios de la institución. ¿Cuál es? Que brinda una sociedad de beneficencia, ¿no? Sí, puede ser para un local con fines benéficos, comedores sociales, no sé, ¿no? Esos predios están inafectos del impuesto predial. Los demás, si tú alquilas, te corresponde pagar el impuesto predial. Inafectaciones del gobierno central. A ver, los predios de instituciones públicas descentralizadas no están comprendidas en la inafectación a favor del gobierno central. ¿Bien? Ese es un tema. Los predios de instituciones públicas descentralizadas no están comprendidas. Recuerden que existe gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y dentro de ello, ¿no? Dentro de ello, ustedes van a encontrar que existen algún tipo de instituciones en las cuales se, se empiezan a generar diferentes tipos de instituciones. Y dentro de ellos están los organismos públicos descentralizados, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá tienes, pues, SUNAT, el IPD, ¿no? El INAVIF. La norma es clara, establece que están inafectos los predios de propiedad del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. No habla de instituciones públicas descentralizadas. Bien, no habla de organismos constitucionales autónomos. No habla de eso. Bien, solo de predios del gobierno central, regional y local. La inafectación de universidades. Esto es, como decíamos hace un instante, es clave, ¿no? Para que las universidades se encuentren inafectas al impuesto predial conforme con lo dispuesto por el artículo 17, inciso H, de la Ley de Tributación Municipal, es necesario que las actividades educativas y culturales se estén llevando a cabo en los predios respecto de los cuales se solicita la inafectación del impuesto predial. Solo predios dedicados a sus fines, no los vacíos, desocupados, ni terrenos sin construir. ¿Bien? Pues, y esto da lugar pues a procesos constantes de fiscalización. Conversaba yo con el jefe de recaudación estos días, ¿no? Eh, Señalaba, ¿no? Que en el caso de una universidad trujillana, pues te han hecho una fiscalización, ¿no? Ahora miren, este, y sucede pues que los predios están destinados a fines están destinados, son terrenos sin construir, están vacíos y han estado durante mucho tiempo inafectos, ¿no? Inafectos. Eso no es correcto. Corresponde pagar su impuesto predial. Solo tienen los usos, aquellos que tengan uso educativo y cultural. Y cultural referido básicamente este, a actividades artísticas, ¿no? O cualquier otra actividad ligada a aspectos culturales. Por eso les comentaba, ¿no? Como anécdota que algunas universidades construyen una plataforma, la techan ahí y la envían a sus grupos de danzas a practicar. Entonces, cuando les preguntan, oye, la fiscalización, ¿esto para qué lo utilizas? Esto es un local descampado. No, no, esto acá vienen a hacer prácticas mis grupos de danzas, los grupos de, de, de artes que a veces tienen las universidades, ¿no? La inafectación para los monumentos históricos. La inafectación de predios declarados monumentos integrantes del patrimonio cultural de la nación. No es necesario que el predio esté destinado en su totalidad a casa habitación o a sede de una institución sin fines de lucro. También corresponde el beneficio en el caso del uso parcial, pero solo
correspondiente por la parte correspondiente. ¿Bien? Entonces, miren, esos son algunas de las situaciones en las cuales se presentan, se suelen presentar algunos casos especiales de determinación de dónde se debe pagar el impuesto predial o si no se debe pagar el impuesto predial. ¿Bien? Bien. Si tiene alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. A ver, a los que se encuentran conectados, ¿alguna pregunta? Parece que se ha entendido sobre el tema. Bueno, eso es bueno. Yo lo bajo esa lógica. Muy bien. Poner calificación, licenciado. Gracias. Gracias, Úrsula. Muchas gracias. Bueno. ¿No hay ninguna pregunta? Buena explicación. Bueno, muchas gracias. Ya bueno, damos por concluido, bueno, la capacitación parece que ha estado todo muy claro y sobre todo muy interesante, ¿no? Porque siempre es bueno aprender estos temas para los que nos encontramos, ¿no? En interacción siempre y es bueno saber. Bueno, Sí. Ingeniero Alexis, si es que nos podría ayudar con una captura de pantalla, por favor. A ver, pedimos a los participantes puedan encender sus cámaras para una captura de pantalla. Ingeniero Alexis. Hola, Edith, buenas. Tardes, por favor, su apoyo para poder, para la captura de pantalla. Es muy obvio que una mujer vive aquí. Sí, huele como si se hubiera quemado. Muchas gracias. No, no es así. Ingeniero Alexis. ¿Qué se ha quedado? He quedado dormido, creo. Se ha quedado dormido. Bueno, a ver, voy a tomar la captura de pantalla, a ver Ah, sí está tomando, creo él. Sí, yo creo que sí. Sí, ya, a ver. Sí. Bueno, agradecerle licenciado por la capacitación y agradecer también a los participantes, ¿no? Por su asistencia. Ya vamos a programar la próxima capacitación para poder darles a conocer. Gracias, Muy bien. licenciado. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luisito. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Edith. Un abrazo. Estamos coordinando la próxima semana. Cuídense. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. luego, cuídense. Un abrazo.